Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre me emociona un montón estar frente a ustedes y compartirles un nuevo vídeo, uno que honestamente creo que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos y con razón. Estamos hablando del drama, sí del drama. El drama que nadie esperaba. Y por supuesto hablamos de Ander Zel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón, que nos hizo soñar y que bueno, parece que la historia no ha terminado. Así es, en este vídeo vamos a desentrañar todo el misterio, a analizar las señales, a especular un poquito, y a hablar de por qué basándonos en todo lo que hemos visto y escuchado, la idea de que Ande y Kerem necesitan estar juntos, es simplemente impactante. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de revelaciones y por supuesto, de mucho amor por estos dos actores increíbles. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, no puedo dejar de pedirles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos futuros, ni ninguna de las noticias, análisis y chismecitos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Ya saben, eso es fundamental para que no se pierdan nada. Ahora sí, listos para el drama. Acompáñenme. Comencemos por el principio. ¿Quiénes son Ander Zel y Kerem Bürsin, por si acaso alguien vive debajo de una piedra y no los conoce? Bueno, son dos de los actores más talentosos y populares de Turquía, y saltaron a la fama internacional gracias a su participación en la serie Love is in the Air o Senkalkam. La química entre ellos en la pantalla fue explosiva. Literalmente la gente se volvió loca con la pareja que formaban, y no tardaron en confirmar lo que todos sospechábamos: estaban juntos en la vida real. Para los que aún no estén familiarizados con ellos, permítanme darles un breve resumen. Ander Zel, nacida en 1993, es una actriz y modelo turca. Su belleza natural, combinada con su talento actoral, la ha convertido en una de las figuras más reconocidas en la industria del entretenimiento turca. Sus roles en series como Güneşler y, por supuesto, Love is in the Air, la catapultaron a la fama mundial. Su estilo, su carisma y su conexión con el público la han convertido en un ícono de la moda y en una inspiración para muchos. Kerem Bürsin, nacido en 1987, es un actor y productor turco-estadounidense. Con una formación internacional y una versatilidad notable, Kerem ha demostrado su talento tanto en producciones turcas como internacionales. Su trabajo en series como Güneşler y, por supuesto, Love is in the Air, le han ganado el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Su profesionalismo, su carisma y su compromiso con su trabajo lo han consolidado como uno de los actores más respetados de Turquía. La serie Love is in the Air fue, sin duda, el catalizador de su éxito. La trama, centrada en una joven que finge ser la novia de un rico heredero para conseguir una beca, y el posterior desarrollo de una relación real, cautivó a audiencias de todo el mundo. La química entre Ande y Kerem en la pantalla era palpable, una combinación perfecta de sensualidad, romanticismo y humor que hizo que los espectadores se enamoraran de la pareja. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno internacional, llegando a ser emitida en decenas de países y generando una legión de fans apasionados. Su romance al principio fue puro cuento de hadas. Publicaciones en redes sociales, viajes románticos, declaraciones de amor, todo era perfecto. Nos hacían creer en el amor verdadero y honestamente nos encantaba verlos tan felices. Eran la pareja soñada, la representación de la perfección, o eso parecía. Recordemos esos primeros meses, fotos juntos en lugares paradisíacos, miradas cómplices, mensajes llenos de cariño y apoyo mutuo. La complicidad entre ellos era evidente, y parecía que su amor florecía a cada paso. Los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de noticias y comentarios sobre la pareja, y los fans de todo el mundo celebraban su relación. Era la historia de amor perfecta, la que todos soñamos con tener. Pero como suele suceder, la vida no es un cuento de hadas. Después de un tiempo comenzaron los rumores de crisis, de distanciamiento, hasta que llegó la confirmación que nadie quería escuchar: habían terminado. El shock fue generalizado, la tristeza inundó las redes sociales, y muchos de nosotros nos quedamos con el corazón roto. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, terminara de esa manera?
Los motivos de la separación, como suele suceder en estos casos, no fueron completamente revelados al público. Sin embargo, los rumores apuntaban a posibles diferencias irreconciliables, a la presión mediática, a la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público y a las agendas apretadas que dificultaban pasar tiempo juntos. La noticia de la ruptura fue un duro golpe para los fans, quienes habían invertido emocionalmente en la relación y que, como cualquier buen shippeador, soñaban con un final feliz para su pareja favorita. Y aquí es donde el drama se intensifica, porque a pesar de la separación, la historia entre Andy y Kerem parece no haber terminado. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay varias señales, varios indicios, que nos hacen pensar que aún existe algo entre ellos, algo que quizás no se ha apagado del todo. Primero, la forma en que hablan el uno del otro en las entrevistas. Aunque intentan mantener una postura discreta, se nota que todavía se tienen cariño, respeto y, por qué no decirlo, admiración mutua. Evitan hablar mal el uno del otro y a menudo se refieren a su relación con nostalgia y afecto. Eso definitivamente es algo. Cuando se les pregunta sobre su relación pasada, ambos suelen responder con evasivas, pero siempre con palabras amables y respetuosas. No hay declaraciones negativas, ni acusaciones, ni reproches. En cambio, se refieren a su tiempo juntos con cariño y gratitud, destacando los buenos momentos y el aprendizaje mutuo. Este respeto y cariño, después de una ruptura, es algo que denota una conexión especial, un vínculo que trasciende el simple romance. Segundo, las indirectas y las publicaciones en redes sociales. Sí, ya sé, las redes sociales a veces pueden ser engañosas, pero en este caso hay demasiadas coincidencias. Fotos en lugares similares, mensajes que parecen dirigidos el uno al otro, emojis que sugieren nostalgia. Demasiado sospechoso. Pareciera que están enviando mensajes en clave y nosotros, sus fans, somos los que tenemos que descifrarlos. Las redes sociales en el mundo de las celebridades se han convertido en un campo de batalla de indirectas y mensajes subliminales. Tanto Andy como Kerem son activos en plataformas como Instagram, y con frecuencia comparten fotos y vídeos que, para los ojos entrenados, parecen ser mensajes cifrados. Fotos de lugares que frecuentaban juntos, mensajes que evocan recuerdos compartidos, emojis que sugieren nostalgia y cariño. Todo esto ha alimentado las especulaciones y ha mantenido viva la esperanza de los fans. Tercero, y quizás lo más importante, la energía que desprenden cuando se cruzan en eventos públicos. Aunque intentan mantener la distancia, es innegable que la tensión sexual, la conexión, la chispa, sigue estando ahí. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se sonrojan cuando se cruzan, todo delata que aún hay algo. Los eventos públicos son momentos clave para observar la dinámica entre Andy y Kerem. A pesar de los intentos por mantener la distancia y la discreción, la conexión entre ellos es palpable. Sus miradas se cruzan, sus gestos revelan una familiaridad y una complicidad que es difícil de ignorar. Las sonrisas nerviosas, el rubor en las mejillas, la forma en que se buscan con la mirada, todo delata que la chispa sigue viva, que la atracción y la conexión emocional persisten. Y aquí es donde entramos en la especulación, en el análisis, en lo que todos queremos saber: ¿por qué necesitan estar juntos? ¿Qué es lo que los atrae el uno al otro? En primer lugar, la química. Ya lo mencionamos, la química que tienen Andy y Kerem es innegable. Esa conexión, esa atracción que se veía en la pantalla, no era solo actuación, era real, palpable. Y la química, señores, es algo muy difícil de encontrar, algo que no se puede fingir. La química es esa fuerza invisible que atrae a dos personas, esa chispa que enciende la pasión y la conexión. En el caso de Andy y Kerem, la química era evidente en cada escena de Love is in the Air. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo transmitía una conexión profunda, una atracción que trascendía la mera actuación. Esa química, que se hizo palpable en la pantalla, es un ingrediente esencial para una relación duradera. En segundo lugar, la compatibilidad. Ambos son personas exitosas, talentosas, con personalidades fuertes, pero también con una gran sensibilidad y un profundo sentido del humor. Comparten valores, intereses y, sobre todo, una gran pasión por su trabajo. Esta compatibilidad es la base de cualquier relación duradera. La compatibilidad es la clave para construir una relación sólida y duradera. Andy y Kerem, a pesar de sus diferencias individuales, comparten una serie de valores e intereses que les permiten conectar a un nivel más profundo.
Ambos son personas apasionadas por su trabajo con un gran sentido del humor y una sensibilidad notable. Comparten valores como la lealtad, el respeto y la honestidad, y ambos tienen un profundo amor por la vida y por las personas que los rodean. Esta compatibilidad es la base sobre la que se construye una relación sólida y duradera. En tercer lugar, la conexión emocional. Andy y Kerem se entienden, se complementan, se apoyan. Se conocen a la perfección, saben cómo hacer reír al otro, cómo consolarlo, cómo motivarlo. Tienen una conexión emocional profunda que va más allá del amor romántico, es una conexión de amistad, de compañerismo, de complicidad. La conexión emocional es el alma de cualquier relación. Es la capacidad de entenderse, de apoyarse, de consolarse, de motivarse mutuamente. Andy y Kerem, a pesar de su corta relación, desarrollaron una conexión emocional profunda. Se conocían a la perfección, sabían cómo hacer reír al otro, cómo consolarlo, cómo motivarlo. Tenían una amistad, un compañerismo y una complicidad que iba más allá del amor romántico. Esta conexión emocional es lo que hace que la relación sea especial y significativa. Pero, ¿por qué no están juntos entonces? Porque si todo parece indicar que se necesitan, no han retomado su relación. Las razones pueden ser muchas y variadas. Quizás el tiempo de separación les ha hecho darse cuenta de que necesitan un espacio para crecer individualmente. Quizás han tenido que lidiar con presiones externas, con el escrutinio público, con los rumores, que han afectado negativamente su relación. O quizás simplemente no es el momento adecuado. Las presiones externas, el escrutinio público y la búsqueda de la identidad individual pueden ser obstáculos importantes para mantener una relación. La fama y la atención mediática pueden afectar negativamente la dinámica de una pareja. Los rumores y las especulaciones pueden crear tensiones y generar desconfianza. Además, el tiempo de separación puede ser necesario para que cada uno pueda crecer individualmente y descubrir quiénes son fuera de la relación. Lo cierto es que como fans, solo podemos esperar, desear y por supuesto, especular. Queremos verlos juntos, queremos verlos felices, queremos que vuelvan a ser la pareja que nos robó el corazón. Y la verdad, creo que no somos los únicos que lo pensamos. Como fans solo podemos esperar, desear y por supuesto, especular. Queremos verlos juntos, queremos verlos felices, queremos que vuelvan a ser la pareja que nos robó el corazón. Y la verdad, creo que no somos los únicos que lo pensamos. Los fans de Andy y Kerem son una comunidad apasionada y dedicada, que ha seguido de cerca su relación desde el principio. Han creado foros, páginas web, cuentas en redes sociales, y han compartido su amor por la pareja a través de fotos, vídeos, fanfics y comentarios. Para ellos la posibilidad de que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos es un sueño, una esperanza que los mantiene unidos. En conclusión, amigos, hemos recorrido un camino lleno de emociones, de señales y de especulaciones. Hemos analizado las razones por las que Andercel y Kerem Bürsin necesitan estar juntos, basándonos en su química, su compatibilidad y su conexión emocional. Hemos hablado de las señales que nos hacen pensar que el amor no se ha extinguido, y de los motivos por los que, a pesar de todo, aún no han retomado su relación. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Recuerden que este es solo mi punto de vista, mi análisis, y que cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Hemos explorado a fondo las razones por las que creemos que Andy y Kerem deberían estar juntos. Hemos analizado su química, su compatibilidad y su conexión emocional, y hemos repasado las señales que sugieren que el amor podría no haberse extinguido del todo. Sin embargo, debemos recordar que esta es solo nuestra perspectiva, y que la decisión final sobre el futuro de su relación les pertenece a ellos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta tenerlos aquí, me encanta compartir con ustedes mis opiniones, mis análisis y mis chismes. Y recuerden, lo más importante es que sigamos apoyando a Andy y Kerem, respetando sus decisiones y deseándoles lo mejor. El respeto es la clave. Independientemente de lo que suceda, es importante que sigamos apoyando a Andy y Kerem, respetando sus decisiones y deseándoles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Como fans, nuestro papel es admirarlos y celebrar sus éxitos, y no presionar ni influir en sus decisiones. Y ahora, el momento que todos esperamos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos.
Déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem necesitan estar juntos? ¿Cuáles son sus teorías? Quiero leerlas todas. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y seguir disfrutando del drama. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.